Saludos, colegas. Mi nombre es Eduardo Isaías Álvarez. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA. Mi matrícula es 113963. La asignatura que estoy cursando es de control del sistema automático. Y el tema que voy a tratar, o más bien a explicar algunos ejemplos o ejercicios, es de los modelados del sistema eléctrico. Si tenemos este circuito RC, resistencia y capacitor, con dos, con una fuente de voltaje de entrada, y queremos saber el voltaje de la salida. Entonces, si decimos o nos llevamos de la ley de Kirchhoff, aquí vemos dos mallas y dice que el voltaje que queremos saber sería la sumatoria de cada uno de los dispositivos. En este caso, si vemos en la primera malla, decimos que voltaje de entrada es igual a voltaje que se cae en la resistencia más el voltaje que se cae en el capacitor. En este caso sería BR1 con respecto al tiempo más BC1 con respecto al tiempo. El voltaje que se cae en la resistencia 1 y el voltaje que se cae en el capacitor 1. Si decimos que voltaje de capacitor 1, ya que en este caso está compartiendo en la malla 1 y en la malla 2, decimos que el valor o el voltaje de capacitor 1 será igual a la sumatoria de esos dos componentes, que sería el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de capacitor 2 con respecto al tiempo. Si sustituimos, ya que tenemos el voltaje de BC1, decimos que el voltaje de entrada con respecto al tiempo es igual al voltaje de R1 más voltaje de R2 más voltaje de capacitor 2. En este caso, voltaje de capacitor 1 sería la sumatoria de la resistencia 2 más el voltaje del capacitor 2. En este caso, si queremos saber el valor de C1, aquí vemos que pasan dos corrientes, corriente 2 y corriente de la malla 1. Entonces, la corriente de ese capacitor será la diferencia de la corriente de las mallas. En este caso, o el voltaje del capacitor va a ser la diferencia de la corriente de la malla. En este caso, tenemos que I1 con respecto al tiempo menos I2 con respecto al tiempo va a ser igual al valor del capacitor 1 por la derivada de voltaje del capacitor 1 con respecto al tiempo entre la derivada del tiempo. Aquí despejamos, o más bien movemos, I2 está restando, pasa para acá, sumando, y tenemos que I1 con respecto al tiempo es igual a la corriente 2 con respecto al tiempo más el capacitor 1 por la derivada de voltaje del capacitor 1 con respecto al tiempo entre la derivada del tiempo. Entonces, si queremos saber la corriente 2 sería igual a la corriente que pasa por el capacitor 2 por la derivada del voltaje que se cae en ese capacitor entre la derivada del tiempo. Bueno, entonces, la corriente I1 con respecto al tiempo es igual al capacitor por el voltaje del capacitor 2 más el capacitor 1 por el voltaje del capacitor 1 con respecto al tiempo entre la derivada del tiempo. Entonces, si tenemos esto, decimos
que si derivamos, en este caso tuvimos que derivar más bien el valor del capacitor 2 y el valor de la resistencia 2. Por eso es que hay dos derivadas. El voltaje del capacitor 2 con respecto a la resistencia 2 y la derivada del voltaje del capacitor 2 con respecto al valor del capacitor 2. Entonces, en este caso, tenemos que voltaje de la resistencia 1 por T. Entonces, tenemos que el voltaje de la resistencia 1 con respecto al tiempo será la sumatoria de la resistencia 1 más la corriente que pasa por la malla 1. Entonces, si tenemos que VR1, que sería el voltaje de la resistencia 1, es igual a la resistencia 1 por el capacitor de la malla 2 o el capacitor 2 por la derivada de voltaje del capacitor 2 más el capacitor 1 por la resistencia de la malla 2 o en este caso la resistencia 2 por el capacitor 2 por cada uno de sus derivadas. Entonces aquí tenemos que voltaje de entradas o con respecto al tiempo es igual a voltaje de la resistencia 1 con respecto al tiempo más el voltaje de la resistencia 2 con respecto al tiempo más el voltaje del capacitor 2 con respecto al tiempo. Entonces aquí sustituimos cada uno de los dispositivos que está en el circuito. En este caso, el voltaje de entrada con respecto al tiempo sería R1 más R1 por el capacitor 1 por R2 por el capacitor 2. Con la derivada del voltaje del capacitor 2 con respecto al tiempo, más R1 por capacitor 1 más R1 por el capacitor 2 más R2 por el capacitor 2 por la derivada de voltaje de capacitor con respecto al tiempo más el voltaje de capacitor 2 con respecto al tiempo. Este caso, para simplificar más los pasos, podemos deslindarnos que todo esto llamarlo A1 y todo esto llamarlo A2. Entonces, si tenemos que voltaje de entrada con respecto al tiempo es igual a A2 por la derivada de con respecto al de voltaje de salida con respecto al tiempo, en este caso vamos a transformar cada voltaje de salida. Entonces, si tenemos B de voltaje de capacitor 2 en cada una de las situaciones que tenemos de sumatoria, la transformamos y nos queda que el voltaje de entrada con respecto a ese, será igual a A2, que sería la sumatoria de R1 por C1, R2 por C2, por voltaje de salida con respecto a ese, más A1, que sería R1 por C1 más R1 por C2 más R2 por C2, que será igual o se va a multiplicar por el voltaje de salida más el voltaje de salida. En este caso, decimos que la sumatoria de todo esto, sacamos factor común que sería el voltaje de salida y decimos que el voltaje de entrada con respecto a ese es igual a 2 S cuadrado más A1 S más 1 por el voltaje de salida con respecto a eso. Entonces, si decimos que el voltaje de salida lo más bien lo despejamos para saber cuál es la variante. Decimos que esto está multiplicando, pasa dividiendo y tenemos que
voltaje de salida entre voltaje de entrada es igual a lo inverso de todo eso. En este caso sería igual a 1 sobre A2 S cuadrado más A1S más 1 por el voltaje de salida. Entonces, en este caso, A2, ¿quién viene siendo? A2 viene siendo R1 por la resistencia 1 por el capacitor 1 por la resistencia 2 por el capacitor 2. En este caso sería R1 por S1 por R2 por C2 por S cuadrado más A1, ¿qué viene siendo? R1 por C1 más R1 por C2 más R2 por C2 por S más 1, que es lo que tenemos aquí de la derivada. Entonces, esta fue mi explicación del circuito de los modelados de los modelados del sistema eléctrico. Gracias por su atención.